es que el cártel como órgano de base de la escuela, eh, para la misma experiencia de escuela, ¿no? Como, eh, comunidad de experiencia, es uno de los instrumentos fundamentales para tratar los efectos distorsivos que como fenómenos de grupo alteran las condiciones de existencia de la comunidad de trabajo que es la escuela. Es decir, que el grupo cártel es un tratamiento del grupo en la medida en que el grupo tiene espontáneamente, por sus propias condiciones de existencia, un efecto segregativo, que distorsiona fundamentalmente la relación con la causa, es decir, que se producen efectos de grupo que constituyen una relación desviada con la causa analítica. Y en ese sentido, el cártel es el que permite tratar este tipo no en el sentido directo, no en el sentido clínico, pero sí por la estructura misma del cártel, por cómo se implica subjetivamente los que participan, el lugar que él tiene más uno, la relación con los textos, implica una relación con la tarea que yo diría, en el mejor de los casos, te aleja de los fenómenos imaginarios especulares. Y por otra parte, ¿por qué? Porque en general estos efectos distorsivos son en general vinculados con el aspecto societario, con el aspecto institucional de la escuela, no con la escuela propiamente dicha. Tiene que ver más con el aspecto, digamos, asociativo que con el aspecto epistémico, clínico y político de la escuela en términos de lo que es la escuela, ¿no? Que también tiene que tener en la institución su base para poder subsistir, pero no hay que confundir lo institucional asociativo con la escuela como tal. Por eso, una de las soluciones que intentó Mirer lo asunto de la escuela una, ¿no? Que un poco aparece como preservada de esta cuestión institucional. Ahora, sí, para mí, desde el punto de vista de mi implicación, que no es solamente mi implicación, sino de una gran cantidad de colegas que aún en la actualidad forman parte de la EOL, ¿no? Estuvimos muy implicados en la experiencia grupal. Ya en mi vida universitaria estuve asumiendo experiencias grupales que en ese momento los considerábamos como tales, estábamos advertidos que era una experiencia de grupo, y le dábamos una gran jerarquía a eso, la valorizábamos, eh, y consideramos que la estructura de grupo tenía una operatividad que permitía sostener posiciones que de otro modo no se configuraban, por lo menos en el plano en que estábamos trabajando nosotros. Muchos de los que formaron parte, digamos, de- del grupo que apostó a la fundación de la escuela, estábamos en lo que se llamaba el Centro de Medicina de Buenos Aires, que era un grupo de médicos que, que ya, digamos, planteó esto. ¿Por qué? Porque este grupo se forma en el 64 y miembros de este grupo, los que quedaban de este grupo después de quilombos que hubo y de una serie de crisis, en el año 79, eh, yo en París me encuentro con Miller y en nombre de este grupo
lo invito a Buenos Aires. Al poco tiempo recibo una carta de Miller en la cual dice, mire, le invierto la cosa, Lacan nos llama a Caracas, los invito. Y fuimos todos a Caracas, los que formamos parte de este grupo. Digo grupo con toda intención, ¿no? Porque interesa ver, digamos, también estos aspectos complejos, lo bueno del grupo y lo no tan bueno del grupo. En ese sentido, fíjense qué interesante. ¿Cuáles eran las condiciones para formar parte del grupo del Centro de Medicina, ese grupo original, en el año 64? Una condición, eran tres condiciones. Una condición era analizarse, todos con el mismo analista. Un analista que era un analista muy conocido de la IPA, con una posición ideológica muy clara, muy determinada, lo uno podría llamar de la izquierda del psicoanálisis argentino, y que era todo un personaje que había convocado a constituir este centro de medicina con analizantes de él, la mayoría médicos, todo, ¿no? La segunda condición era que además de la carrera universitaria que transitábamos, la mayoría que era medicina, había que estar en la escuela y hacer el curso completo de la Escuela de Psicología Social de Pichon-Rivière. La Escuela de Psicología Social de Pichon-Rivière es una escuela basada en el grupo operativo, en el grupo. Y el grupo operativo concebido por Pichon-Rivière es una herramienta fundamental de esa escuela, que tenía en el grupo operativo su base de praxis, pero que además estaba referida a un esquema conceptual basado en el psicoanálisis. Era un grupo, una concepción del grupo basado en el psicoanálisis, teoría psicoanalítica, Freud y Melanie Klein fundamentalmente. Es en ese contexto donde Pichon invita a Massota y le da un texto que tenía él de Lacan, y donde Massota da una conferencia, y ahí empieza un poco la cuestión del interés que hay por el psicoanálisis, lo que llamó Massota el psicoanálisis francés contemporáneo. Ahora, ese grupo tiene además una tercera condición, que era militar en una célula determinada del Partido Comunista, en la que el referente, el convocante, ¿no? que era el referente del centro de medicina, tenía una responsabilidad también de dirección. Es decir, era un grupo que tenía una referencia a un líder muy fuerte, a analizarse todos con él, estar en la escuela de Pichon, que era una escuela donde él también participaba, y además estar en una célula del Partido Comunista, que no era normal porque éramos jóvenes, teníamos que estar nosotros teóricamente en la Federación Juvenil Comunista, pero no, era una cosa muy especial, muy excepcional, todos formando parte de esa célula y todos en el centro de medicina. Ahora bien, eso evidentemente empieza a tener sus variaciones cuando entra con todo. Estudiábamos psicoanálisis, por supuesto, teníamos controles, grupos de estudio con psicoanalistas de la IPA, de Freud, supervisiones, pero el gran cambio para este grupo es la relación con Raúl Sciarretta, con el cual estudiamos Hegel, Marx y Althusser, y con Oscar Massota. Yo me acuerdo que
el jueves a las 12:30 venía Ciarreta y a las 14:30 venía Oscar Mazota. Se juntaban ahí, cuando salía uno se juntaban en el teatro, charlaban un rato Mazota y Ciarreta. En ese sentido, ahí se establece una variación fundamental en la consideración teórica del psicoanálisis, que hace que un poco ese grupo se empiece a disgregar respecto de la autoridad que representaba el convocante, el referente que yo les planteé, que era la lista de todos, etc. Es así que el grupo, este grupo con Mazota, ya alejado el referente original, firma la fundación de la escuela freudiana con Mazota. Y después de un tiempo, dos miembros de este grupo que no reconocen a Mazota se van del grupo del Centro de Medicina y se produce una división respecto a la cual los que quedan son los que después, en el 79, invitamos a Miller y vamos a Caracas. Ahora bien, ese grupo, cuando vuelve de Caracas, vuelve completamente impactado. La presencia de Lacan y la actividad de un grupo de jóvenes que se destacaba, que transmitía un entusiasmo y un compromiso con el psicoanálisis que nos cambió la vida, evidentemente. Cuando volvemos de Caracas, en 1980, nos fundamos el Simposio del Campo Freudiano. El Simposio del Campo Freudiano es uno de los núcleos fundamentales, por lo menos en cuanto a masividad, a cantidad de gente, que después constituye la escuela, que constituye la EOL. Y donde hay, bueno, todavía, no quiero dar nombres, pero en todos los lugares, desde la dirección, desde el consejo, desde los carteles del PASER, desde ahí hay colegas que provienen del simposio. Por supuesto que ya no tiene ninguna conexión, salvo lo que cada uno tiene que ver con su historia a nivel personal, porque evidentemente ese grupo se disuelve en la EOL. En el mejor de los casos, con restos que hay que tratar o que se trataron en su momento. Hay que entender entonces que cuando se forma este simposio, ese simposio fue un grupo de grupos, fue un grupo analítico de carteles, todo era carteles. Había un comité de convocatoria que se elegía por todos los que participaban, ese comité de convocatoria elegía un tema anual, había una reunión muy grande donde se comía algo rico y se elegían ahí mismo los carteles, y cada cartel, que llamábamos conjunto en ese momento, porque no queríamos usar la palabra cartel porque nos parecía que era muy, muy propia de la escuela, no era una escuela. Esos conjuntos elegían un más uno, un coordinador, todas las semanas, nos reuníamos todos, éramos 200 al final, y donde cada conjunto daba su estado de trabajo. A fin de año había una jornada, como las jornadas de carteles, donde todo el mundo hablaba del resultado de su trabajo. Y se hacía un libro todos los años que tenía como título el tema del trabajo de todo el año y por lo tanto el tema de las jornadas. Ese trabajo, creo, hay que entender lo que implicó
una experiencia muy cercana a lo que puede ser el cártel, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con que el cártel se instituye como un pilar en la constitución del régimen de trabajo colectivo que implica la EOL. Por supuesto que este simposio teníamos relación con Miller y eso altera mucho la cuestión. Y en un momento Miller nos dice, bueno, es el momento en que el simposio, que es un grupo de grupos, se convierte en una sociedad psicoanalítica, con un régimen formal, con un régimen de institución, con nombrar analistas, ¿no? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Para que con otros grupos analíticos confluyéramos para constituir después la EOL. O sea que hubo que disolver, entonces los conjuntos del simposio en ese momento se articularon con el campo freudiano, después se mezclaron con los de distintos grupos en el movimiento hacia la escuela, y la experiencia del simposio, grupo de grupos, reconfigurada como institución psicoanalítica, como sociedad psicoanalítica, se traslada, interviene, participa, y yo creo que vivifica también la experiencia inicial del movimiento hacia la escuela en relación a los grupos. Esa es, digamos, lo que yo quería plantear, porque ahí hay algo importante, porque ya la idea del grupo analítico se pareciera que es un retroceso volver a la sociedad, pero era una condición la sociedad psicoanalítica para poder armar la escuela. Era una condición la sociedad psicoanalítica como sociedad para disolver ese grupo fuerte que era el simposio. Y ahí hubo problemas, hubo colegas que no querían que los conjuntos se inscriban en el campo freudiano, hubo toda una discusión muy fuerte en ese sentido, pero por fin la apuesta fue el campo freudiano, la apuesta fue la escuela, y creo que ahí se reescribe, por suerte se reescribe esa experiencia. Que nos convocaba hoy era, bueno, el cártel en el movimiento hacia la escuela. Entonces yo pensé un poco hacia qué escuela, ¿no? Pensé en 3 carteles que a mí me marcaron particularmente. Uno antes de ser miembro, pero que me permitió sentir que formaba parte de la escuela. En ese caso presenté en las jornadas de carteles y ahí es como, fue una verificación, ¿no? Como esa pregunta que se hace Lacan de quiero saber, quiero verificar si sé lo que digo. Bueno, no, creo que uno cuando habla con otro pone a la discusión lo que escribió y no se queda pensando solo. Ese es un efecto para mí fundamental de ese primer cartel, de poner al trabajo, la transferencia de trabajo, lo que había estado leyendo en el ICUA, que quiero nombrar el ICUA porque me pone muy feliz esta entrevista, compartirla con Samuel, porque en gran parte hice el ICUA por una invitación de él, que lo conocí un matrimonio de psicoanalistas en un viaje en el fin del mundo, y él me invitó a la escuela. Entonces él es parte también de mi movimiento hacia la escuela. Bueno, y en ese cartel, como decía, me sentí que formaba parte de la escuela sin ser miembro. Y el segundo cartel que quería ubicar es esto que hablaba Samuel al principio, antes creo de que estuviéramos grabando, pero algo comentaba, de los carteles de nuevos miembros.
Y ese cartel de nuevos miembros, que me parece que es fundamental que existan los carteles de nuevos miembros y que tiene que ver con lo que Lacan en algún momento pensó de la entrada a la escuela vía el cartel, es un modo de la entrada a la escuela vía el cartel, porque en ese cartel uno se interroga sobre la política de la escuela, es un cartel político, y se hace la pregunta también de por qué, si bien uno se preparó mucho para ese ingreso a la escuela, se hace nuevamente, retroactivamente esa pregunta. Fundamental ese cartel, me parece bueno, que se basa en ese pensamiento de Lacan y que ubica la cuestión política. Y finalmente, el último cartel que a mí se me vino a la cabeza en relación al movimiento hacia la escuela es el cartel que formamos ahora también con vos, Silvia, el cartel de la Secretaría de Carteles, que ese cartel tiene varios productos, porque va a tener el producto de lo que presentemos el año que viene en jornadas, pero un producto de ese cartel también fueron las jornadas de este año. Esas jornadas en las que se ubicó el cartel como lo vivo de la escuela. Y es un cartel que está aparte unido por el interés que tenemos todos los que conformamos ese cartel por carteles. Bueno, en eso me parece que podemos ubicar lo que a mí se me ocurrió como lo vivo del cartel, cuál es el movimiento. Yo decía al principio, el movimiento hacia qué escuela, hacia una escuela no toda, situada sobre una falla, como ubicó Graciela Broski este año en su seminario, situada sobre una falla, lejos de un ideal de unificación y de que todos nos entendemos, nos comprendemos, y aparte, el cartel de entrada a la escuela también de lo que habla es de que sabemos de los efectos de grupo, sabiendo sobre los efectos de grupo y sobre los ideales de unificación, hacer a contrapelo de eso, ¿no? Por eso cuando uno ingresa a la escuela me parece fundamental que esté ese cartel. Yo tuve la oportunidad, les contaba yo antes, que yo tuve la oportunidad de estar cerca de colegas que entraron a la escuela en 3 escuelas distintas, mientras trabajaban conmigo en relación a las cuestiones más fundamentales del psicoanálisis. Una persona de la New Lacanian School, otro colega de la NEL y otro colega de la EOL. En la NEL y en la EOL hay estos carteles. Es impresionante la diferencia, cómo permite apropiarse de la historia, reconfigurar la propia posición con respecto a la causa y empezar a trabajar en ese cártel de nuevos miembros la propia experiencia de lo que se considera en la teoría del judaísmo una especie de conjunto de soledades, en el mejor sentido, ¿no? Y considerar claramente que no hay más que esa soledad, que hay que tratar de hacer con esa soledad en el mejor sentido. Cuando Mercedes dice a qué escuela, ya era muy claro en el momento del movimiento hacia la escuela, que la escuela era la escuela del pase, ¿no? Y que la escuela como escuela del pase era la diferencia absolutamente radical que había con todos los grupos y todas las sociedades que le preexistían.